La Iglesia Católica es la que Cristo fundó, las sectas la quieren destruir. La Iglesia Católica es la que Cristo fundó, las sectas la quieren destruir. ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Hablan mal de María, nuestra Madre, diciendo que es una cualquiera. Hablan mal de María, nuestra Madre, diciendo que es una cualquiera. ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Atacan las imágenes de los santos, diciendo que son ídolos paganos. Atacan las imágenes de los santos, diciendo que son ídolos paganos. ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Le llaman Señor, Señor, y lo rechazan en la Eucaristía. Le llaman Señor, Señor, y lo rechazan en la Eucaristía. ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Las sectas andan por las casas buscando a quien devorar. Las sectas andan por las plazas buscando a quien devorar. ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Dicen que Dios no tiene iglesia, haciéndolo un mentiroso. Dicen que Dios no tiene iglesia, haciéndolo un mentiroso. ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Ya muchos católicos se fueron con ellos, dejando la iglesia de Cristo. Ya muchos católicos se fueron con ellos, dejando la iglesia de Cristo. ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Dicen que el bautismo de los niños no tiene ninguna validez. Dicen que el bautismo de los niños no tiene ninguna validez. ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Perezoso. ¿Y tú qué haces? Idólatra. ¿Por qué no me das una mano? Por eso he decidido entregar mi vida para rescatar la fe de mis hermanos. Por eso he decidido entregar mi vida para rescatar la fe de mis hermanos. ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Último día del año. Último día del año. ¿Cómo les va? A ver quiénes están. San Atanasio Romano. Gustavo, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Gustavo? Está David López, está Julia Medina, Alberto Cutepa. Gracias a todos por acompañarme. Bueno, hoy es el último día del año y la verdad que hay un tema que me gustaría tocar para cerrar este año que fue bastante difícil, un poco feo para todos. Bueno, para algunas personas no fue un año feo para algunas personas, especialmente para esas personas que se beneficiaron por la pandemia de alguna manera. Y bueno, pero hoy entonces nos toca, me gustaría conversar, hablar sobre la conversión. Por eso, a ver, voy a poner el título ahí en pantalla para que nadie se confunda. Ahí está. Porque hay gente que dice, acepta a Jesús.
proclama con tu boca que Jesús es el Señor y tu único y suficiente Salvador, y rechaza a su iglesia. Salite de la iglesia de Cristo, pero acepta a Jesús. O al revés, mejor dicho. Acepta a Jesús, acéptalo, hermano. Arrepiéntete, conviértete, sal de la iglesia. Todos acá en esta página, los que son católicos saben que esa es una triste mentira de los protestantes. Pero hoy me gustaría tocar un poco más a fondo este tema, porque así como hay gente que cambia de vida, que se convierten fuera de la iglesia, también hay gente que se convierte dentro de la iglesia. Ahora, cambiar de vida es realmente conversión. Conversión es cambiar de vida. ¿Serán sinónimos, sí o no? Cuando hablamos de conversión, lo que queremos decir es un giro total en la manera de vivir. Un cambio de vida será. Pero no es simplemente cambiar de manera de vivir, sino adoptar totalmente otra manera de vivir, teniendo en cuenta que a partir de ese momento Dios va a ser el centro de tu vida. No es un simple cambio como cambiarse de camiseta. Bueno, hoy yo tengo la camiseta de Olimpia, mañana voy a ser de Cerro Porteño. No es un cambio de camiseta. No es un cambio de iglesia, como mucha gente quiere hacer entender. Hay personas que dicen que convertirse es salirse de la iglesia católica. Ellos predican ese evangelio de salirse de la iglesia de Cristo. Para ellos la conversión significa salirse de la iglesia. O sea, meterse a una secta. Hay casos de personas que cambiaron su manera de vivir. Eso es verdad. Hay personas que antes fumaban, no sé, cualquier tipo de droga, se inyectaban drogas, eran borrachos, eran mujeriegos, eran lo que sea, ladrones, todo lo que te imagines. Hay personas que fueron así y que cambiaron, dejaron de ser así. ¿Y qué pasa? Hay casos que centraron su vida en Dios y hay casos de personas que centraron su vida en algo que a ellos les parece correcto. Hay gente que se convirtió dentro de la Iglesia Católica. Hay católicos que antes eran borrachos, raza de víboras, fariseos, hipócritas, etc. Hay casos de católicos que dejaron el pecado y un día dijeron, bueno, me voy a confesar y ahora voy a empezar a vivir la vida de acuerdo a lo que la iglesia enseña. Y llegaron a la santidad de esa manera. Por ejemplo, San Francisco de Asís. Por ejemplo, San Agustín. Otro ejemplo. Y bueno, muchas otras personas que ya de adultos dejaron el pecado y centraron su vida en Cristo, llegaron a la santidad. Ahora, ¿qué pasa con las personas que estando fuera de la iglesia cambian de vida? Supuestamente centran su vida en Dios a partir del momento que hacen una oración. Y esto es lo que a estas
personas de Luque, de la secta Casa de Restauración, les molesta tanto? Porque nosotros sacamos a flote esto. Sacamos a la luz esa mentira, porque es una conversión falsa y les voy a mostrar por qué. Les voy a mostrar por qué. No es una verdadera conversión, porque si antes yo era borracho, drogadicto, mujeriego, hacía lo que sea, me consideraba católico, pero nunca iba a misa. Yo me pasaba de fiesta en fiesta, no iba a misa, era católico porque me habían bautizado de niño. Yo decía, era católico. Ahora, un día viene un protestante y me encuentra borracho y me dice que debo cambiar de vida, que debo aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador. Perfecto, vamos a suponer que yo acepto ese mensaje. Muy bien. Entonces yo ahora dejo voluntariamente de emborracharme, aunque me cueste. Dejo las drogas, aunque me cueste. Dejo todo lo que yo hacía, toda la parranda, dejo eso, aunque me cueste. Porque yo digo, bueno, ahora, a partir de ahora, yo voy a vivir por Cristo y yo quiero hacer la voluntad de Dios. Perfecto. Pero yo me voy y me meto en una secta. Yo no tenía mala intención. Lo único que yo quería era acercarme a Dios. Ellos aprovecharon esa voluntad, ese deseo mío de acercarme a Dios. Me empiezan a enseñar el Evangelio según ellos. ¿El resultado cuál es? El resultado es que yo ahora me vuelvo fanático. Salgo a la calle con un parlante y un micrófono y empiezo a pasar el mensaje. Deja las drogas, deja la borrachera, conviértanse, arrepiéntanse. El reino de Dios está cerca. Acepten a Jesús como su Señor y Salvador. Hasta ahí todo bien. Y luego les digo, vamos a hacer una oración. Y acá empieza el truco. Y empieza la oración. Y aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y aceptamos la divina voluntad de Dios. Y yo me someto a Dios. Muy bien. Y yo declaro esto y decreto lo otro. Y vamos a dejar la religiosidad. Deja la religiosidad. A partir de ahora yo dejo la religiosidad. Siempre en sus oraciones hay un elemento de dejar la religión. Fíjense en ese punto. Entonces no es solamente aceptar a Cristo según ellos, sino que según ellos hay que aceptar a Cristo y hay que dejar la religión. ¿Qué significa eso? Cuando ellos hablan de dejar la religión, se refieren exactamente a dejar salir de la iglesia. Hay que salir de la iglesia. Dejar la iglesia. Va la persona recién convertida, toda trastornada a su casa y lo primero que hace es romper todas las imágenes de los santos que tenía en su casa. Agarra el rosario de su abuelita a la basura. Todo lo que tiene
algún elemento de catolicismo en la casa, a la basura, a la hoguera, le prenden fuego. Entonces, esta persona en un principio no tenía mala intención, pero va a la secta y le meten una idea de que convertirse significa aborrecer a la Iglesia Católica. Entonces convertirse, ahora entiende esa persona que no tiene casi nada de instrucción, ahora él entiende que para seguir realmente el camino al cielo, para seguir realmente la voluntad de Dios, para hacer la voluntad de Dios, yo debo hacer ¿qué cosa? Debo predicar contra la Iglesia Católica. Y así es como surgen estos predicadores amateur, protestantes, que se autonombran lo que sea, lo que les venga a la cabeza. Yo siento que el Espíritu Santo quiere que yo sea evangelista. Yo siento que el Espíritu Santo me dice que yo sea apóstol. Yo siento un llamado para ser pastor. Yo siento un llamado para ser líder de célula, maestro. Eso es lo que está sucediendo. Y salen esta gente a la calle con un micrófono, un parlante. Acepta al Señor como tu Salvador. Rechaza la religión. Yo declaro que vas a rechazar la religión. Yo cancelo toda religiosidad en tu vida. Bueno, primeramente, esta gente no tiene autoridad, ni la mínima autoridad para cancelar ni decretar nada. No son nadie para cancelar, ni decretar, ni nada. En primer lugar, eso. En segundo lugar, el discurso que hacen es inicialmente cristiano, como también podría ser un simple discurso de autosuperación. Porque si uno va a un taller de autosuperación, te van a hablar la misma cosa, solo que no van a nombrar a Jesús. Te van a decir que tenés que encaminar tu vida de tal manera o de la otra manera para llegar a tus objetivos profesionales, personales, para ser feliz, para encontrarte a ti mismo y todo eso, para llegar a la felicidad. Entonces no es un mensaje muy diferente, solo que utilizan vocabularios diferentes, sacados de la Biblia de repente, o sacados de su imaginación algunas veces. Por ejemplo, eso de decretar, declarar, cancelar, y otros términos que utilizan, sacados de su cabeza. La segunda parte del mensaje no es nada cristiano. Ellos creen que es un mensaje cristiano. Lastimosamente, estos predicadores amateur, evangelistas, que salen por ahí a predicar, ellos no se ponen a pensar. No se ponen a pensar, pero ¿por qué debo yo atacar a la Iglesia Católica? Porque está bien, yo cambio de vida, yo dejo la borrachera, yo dejo todos los vicios que yo tenía, y a partir de ahora yo digo, bueno, voy a portarme bien, voy a leer la Biblia, voy a ir a la iglesia, y bueno, voy a ayudar a la gente, todo bien, perfecto. Pero también voy a atacar a la iglesia. Entonces, ¿de qué cambio estamos hablando? ¿Es verdaderamente un cambio eso? ¿Es verdaderamente una conversión? ¿O es simplemente ponerse otra camiseta? Antes yo tenía la camiseta que decía borracho.
Acá. Antes yo tenía la camiseta que decía ladrón, o no sé, el pecado que fuere, el pecado que hayas tenido. Muy bien. Era drogadicto, era sinvergüenza, era mujeriego, era adúltero, era un desastre. Eso decía mi camiseta. ¿Qué pasa? Me saqué esta camiseta y me puse otra nueva camiseta que dice, ahora ataco a la iglesia. Cambié de vida, ya no soy de esa manera, pero ahora ataco a la iglesia. Entonces, ¿es verdaderamente una conversión? No, no es una conversión, porque si antes tu pecado era ser un vicioso, un mujeriego, un ladrón, etcétera, hoy esos ya no son tus pecados. ¿Cuál es tu pecado nuevo? Tu pecado nuevo ahora es atacar a la iglesia. Tu pecado nuevo ahora es la apostasía, porque antes eras miembro de la iglesia y ahora ya no. Eras un mal miembro de la iglesia, un terrible miembro de la iglesia, eso es verdad. Y hay muchos católicos que no dan testimonio para nada, pero eras miembro de la iglesia. Estabas ahí. Estabas en el hospital. Estabas en último estado de salud. Estabas en una camilla, pero no te dejabas atender. Estabas ahí en el pasillo, pero no querías consultar con nadie. Andabas caminando por los pasillos del hospital. ¿Cuántos pasillos tienen los hospitales, verdad? Andabas enfermo, un desastre caminando por el hospital. Pero no querías consultar con ningún doctor. Eso te pasaba. Ahora vino alguien, entró de afuera y te dice, hey, ¿te querés curar? Sí, le decís. Sí, me quiero curar. Allá te vamos a curar. Y te vas. Si aceptás al Señor, en realidad lo que estás diciendo es que aceptás al pastor, no es que aceptás al Señor Jesucristo. Y ahora el pastor te mete la idea de que tenés que atacar a la institución católica romana, te dicen así. Y vas por la calle y métale contra la iglesia católica. Entonces, eso no es conversión, hermanos. Eso no es conversión. Meterse a una secta, dejar la borrachera y meterse a una secta para atacar a la iglesia católica, eso no es conversión. Eso es simplemente cambiar de pecado. Antes yo era de una forma, ahora soy de otra forma, pero sigo siendo pecador. No busco la santidad, lo que busco es aparentar. Lo que busco es ir y sacar a otra gente de ese lugar endemoniado donde yo estaba. Y no escucho a nadie. No escucho a nadie. Me dicen, no, pero ese lugar no es endemoniado, esa es la iglesia de Cristo. No, no es la iglesia de Cristo. Es la gran ramera. ¿Pero por qué? Y porque sí, porque mi pastor me dijo eso. Les meten ideas en la cabeza. Eso es lo que pasa afuera. Pero no se curan, no se curan. Les sale un demonio, les entra otros 7, peores. Porque antes cuando era borracho, antes cuando era mujeriego, antes cuando era drogadicto, no atacaba a la iglesia. No atacaba a la iglesia. Y de haber venido un sacerdote a hablar con él, muy probablemente esa persona iba a aceptar la ayuda del sacerdote. Pero hoy es una persona anticatólica.
Y me animo a decir anticristiana también. Ah, no, pero yo creo en Cristo. ¿En serio? Yo creo en Cristo, pero ataco a la iglesia de Cristo. ¿Qué clase de cristiano es? Yo creo en Cristo, pero yo digo que la palabra de Dios cambia todos los días. Que un día te dice una cosa, que otro día te dice otra cosa. Pero qué grosería más grande, como diría Padre Tolo. La palabra de Dios es eterna para cada generación. Es la misma palabra para cada generación. Tenemos que perseverar en su palabra. No dice, tenemos que atender a ver qué cambios vienen cada día. No, hay una doctrina y en esa doctrina se persevera. Perseguir a la iglesia es grave, es un pecado grave. Y si nos vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, podemos ver cómo Saulo, que era perseguidor de la iglesia, es llamado por Jesús mismo. Se le aparece a Saulo y ahora él va a ser miembro de la iglesia. Pero no solo eso, acá en este capítulo 9 hay mucha más información. ¿Te consideras un buen cristiano? ¿Sos cristiano de otra iglesia? ¿Te consideras un buen cristiano? Sí, me considero buen cristiano. Yo soy buen cristiano porque yo ataco a la iglesia católica. Tenés que saber que convertirte es cambiar de vida, pero no atacar a la iglesia, sino formar parte de la iglesia. Si estás atacando a la iglesia, si estás predicando un evangelio, un mensaje de salir de la iglesia, rechazar a la iglesia, no cambiaste nada. Ah, bueno, dejaste un pecado y ahora tenés otro pecado. Qué bárbaro, qué lástima. Vamos a ver, Hechos capítulo 9. Dice, entre tanto Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote. Acá es donde los protestantes dicen, vieron, se presentó a un sacerdote. Este era católico romano. Ustedes vieron, escucharon que la vez pasada, un pastor supuestamente preparado me dijo que Saulo o San Pablo era pagano romano. Era romano pagano, ¿sí? De religión romana, dijo así. ¿Eso de dónde sacan? De Hechos capítulo 9, versículo 1. Y eso es por no leer la Biblia como se tiene que leer. Eso es por agarrar la Biblia, un versículo y después saltar a cualquier lado. Porque no quieren leer las cosas como son. Y porque se imaginan que no existe iglesia. No, yo no tengo iglesia. No, yo no tengo religión. Muy bien. Qué lindo. A ver, sigamos. Se presentó al sumo sacerdote Saulo, ¿sí? Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Acá se ve que el sumo sacerdote a quien se dirigía Saulo no era católico, sino que era judío. ¿Por qué? Porque acá mismo dice, le pidió cartas al sumo sacerdote para las sinagogas de Damasco. ¿La Iglesia Católica tiene sinagogas? ¿O tiene parroquias y capillas? ¿Qué tiene la Iglesia Católica? Y la respuesta está acá mismo, y es tan simple como pensar. Un segundito, a ver, ¿las sinagogas son de los católicos o son de los judíos?
Es así de simple para poder razonar y entender que Saulo no era de religión romana, sino que él era judío. Él era judío y estaba sometido él a la autoridad del sumo sacerdote. Y este punto quiero que ustedes tengan bien claro, bien presente. Saulo estaba sometido a la autoridad del sumo sacerdote judío, de la religión judía, obviamente. Y vamos a ver más adelante cómo él se somete a otra autoridad. A ver, le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, con el fin de obtener permiso para llevar presos a Jerusalén a los hombres o mujeres que encontrase seguidores del camino. Ahí está, seguidores del camino. Así se les llamaba a los cristianos en sus primeros tiempos, seguidores del camino. Los del camino neocatecumenal seguramente tienen muy presente esto. Y es así, los seguidores del camino. Uno de los primeros nombres que recibieron los cristianos católicos, seguidores del camino. Y dice así, dice acá también, versículo 3. Pero yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, lo envolvió de pronto una luz venida del cielo, cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él preguntó: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces acá podemos ver que Jesús sale en defensa de la iglesia. Jesús mismo sale en defensa de la iglesia en el camino a Damasco. Se le presenta a Saulo, él cae porque ve una luz muy fuerte que venía del cielo, cae en tierra, escucha una voz y le pregunta: ¿por qué me persigues? ¿Ustedes se imaginan lo que habrá sido ese momento? Se te aparece una luz y vos escuchás: ¿por qué me persigues? Inmediatamente, Saulo, que no era ningún tonto, se da cuenta de que perseguir a los cristianos, por más que haya tenido Saulo la autorización del sumo sacerdote, una carta de recomendación: vaya y aniquile, tome preso a los cristianos. Por más que haya tenido esa carta de autorización, Saulo dice: epa, me está hablando el Altísimo, me están hablando de arriba, hablando de arriba, y el de arriba me está diciendo: ¿por qué me persigues? Lo primero que habrá pensado Saulo es: pero ¿cómo puede ser? Si yo estaba creidísimo de que yo estaba en lo correcto, persiguiendo a esos cristianos, a esos del camino, a esos apóstoles. Se da cuenta Saulo de que perseguir a los cristianos es lo mismo que perseguir a Cristo, perseguir a Jesús. O sea, perseguir, atacar a la iglesia es lo mismo que atacar o perseguir a Cristo. Sigamos leyendo. Dice el versículo 6. Pero levántate, entra en la ciudad y te dirán lo que debes hacer. Qué linda esta parte, porque le dice Jesús
le da una orden: levántate, entra en la ciudad y te dirán lo que debes hacer. Recuerdan que él tenía las cartas de recomendación del sumo sacerdote. Muy bien, ahora esas cartas ya no valen esas cartas. Ahora lo que vale es otra cosa. Jesús mismo le dice: anda, entra en la ciudad y ahí te van a decir qué hacer. Lo que te dijo el sumo sacerdote, lo que dice en esa carta que tenés ahí, a mí no me interesa. No tiene valor. ¿Se imaginan lo que habrá sido ese mismo momento para un fariseo tan formado, tan bien formado en el judaísmo como Pablo? ¿Se imaginan lo que habrá sido ese momento? Él que sabía tanto, él que era una luz en el conocimiento de las escrituras, era un judío fariseo cumplidor de la ley, y perseguía a la iglesia, perseguía a los cristianos, y ahora Jesús le dice: a mí no me interesa la carta que vos tenés ahí. Entrá en la ciudad y ahí te van a decir qué hacer. A mí no me importa tu carta del sumo sacerdote, sea quien sea, no me interesa. Andá a la ciudad y ahí te van a decir qué hacer. ¿Y qué pasa después? A ver, dice: los hombres que iban con él se habían detenido mudos de espanto, pues oían la voz, pero no veían a nadie. O sea, esto fue, todos escucharon eso. Todos escucharon esa conversación, pero no veían a nadie. Solo Saulo vio la luz. Él se levantó del suelo. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía sus ojos bien abiertos, no veía nada. Tenía sus ojos bien abiertos, pero no veía nada. Le llevaron de la mano y le introdujeron en Damasco. Acá está, que era en la ciudad. Pasó 3 días sin ver, sin comer y sin beber. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor le llamó en una visión. Le dijo, a ver, ¿qué le dijo? Ananías. Él respondió, aquí estoy, Señor. Y el Señor le dijo, prepárate y vete a la calle recta. Una vez allí, pregunta en casa de Judas por uno de Tarso llamado Saulo. En este momento está en oración y ha visto que un hombre llamado Ananías entraba y le imponía las manos para recobrar la vista. Entonces, Dios mismo le dice a Ananías, que era cristiano, anda junto a Saulo de Tarso y bueno, Saulo también estaba en oración, porque ven ustedes que estuvo en ayunas unos días, 3 días sin ver, 3 días sin comer, sin beber. Bueno, se quedó en shock prácticamente, se quedó en oración a partir de ese momento. Claro, es lo lógico, porque imagínense, él creía que estaba obrando bien, pero Dios mismo, ¡pum!, se le aparece allí, ¡pácata! Y ahora él se da cuenta, ¿pero qué hice? Yo estaba persiguiendo a los que no tenía que perseguir. Yo pensaba que estaba haciendo bien. Yo había aprobado la muerte de otros cristianos, por ejemplo, Esteban. Se habrá acordado él. Y se quedó en shock, ¿verdad? Seguramente muy arrepentido, seguramente en un estado así de desconcierto total, sin saber realmente para dónde ir. Bueno, yo era fariseo,
tengo esta responsabilidad, vine con hombres enviados por el sumo sacerdote mismo, tengo cartas del sumo sacerdote y ahora se me aparece una luz y me dice, ¿por qué me persigues? Indicando que yo estaba persiguiendo a la iglesia, pero entonces si yo persigo a la iglesia, entonces estoy persiguiendo a, a Cristo, estoy persiguiendo a Jesús. Y ese Jesús es Dios. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Esta es la pregunta que no se hace mucha gente. Esta es la pregunta. Esta reflexión es lo que, esta reflexión de San Pablo es lo que mucha gente no quiere hacer. Antes yo era católico, antes yo era borracho, católico, idólatra. Ahora ya no tomo. Ahora ya no me drogo. Ahora ya no escucho música mundana. Ahora yo voy por ahí hablando de Cristo, pero hablando contra la iglesia, persiguiendo a la iglesia. ¿Dónde dice en la Biblia que uno tiene que perseguir a la iglesia para convertirse? En ningún lugar. ¿Dónde dice en la Biblia que un fruto de la conversión es perseguir a la iglesia? Acá estamos viendo claramente que San Pablo, que se está convirtiendo, se va a someter a la autoridad de la iglesia. Se va a hacer parte de la iglesia. Se va a hacer miembro de la iglesia. No es que va a salir de la iglesia y luego va a atacar a la iglesia. No, él ya estaba atacando a la iglesia y ahora él va a dejar de atacar, él va a dejar de perseguir a la iglesia. Va a dejar de perseguir a la iglesia para formar parte de la iglesia, de esta iglesia perseguida. Vuelvo al versículo 11. El Señor le dijo a Ananías, prepárate y vete a la calle recta. Una vez allí, pregunta en la casa de Judas por uno de Tarso llamado Saulo. En este momento está en oración y ha visto que un hombre llamado Ananías entraba y le imponía las manos para recobrar la vista. Le imponía las manos para recobrar la vista. Respondió Ananías, Señor, he oído a muchos hablar de ese hombre y de los muchos males que ha causado a tus santos en Jerusalén. ¿A quiénes les causaba daño? A los santos en Jerusalén. Vieron que la iglesia sí tiene santos. Vieron que la iglesia sí tiene santos. Ah, pero ellos se convierten. Claro, ahora hay gente que se convierte, que ve la luz y van y atacan a los santos. Se dan cuenta que es lo opuesto, completamente opuesto. Es, ¿qué clase de conversión es esta? Ahora yo ya no tomo, ahora yo ya no soy ladrón, ahora yo dejé toda la mundanidad que me rodeaba y ahora voy a ir a atacar a la iglesia, ahora voy a ir a atacar a los santos. Es más, para demostrar que voy a atacar a los que ataco, que odio a los santos, voy a romper las imágenes de los santos que tiene mi abuela. Voy a romper las imágenes de los santos, de la Virgen María. Voy a romper ese crucifijo que tiene mi abuela. O que tiene mi mamá. O mi tía. O mi tío. O no sé. Alguien cercano a mí. Yo voy a romper todo eso porque hay que rechazar la religión. ¿Por qué? Porque el pastor me lo dijo. ¿Se dan cuenta del grave error que cometen muchas personas que se convierten? ¿Qué clase de conversión es esa?
Es una falsa conversión. Es una falsa conversión. Repito lo que dijo Ananías en el versículo 13. Señor, he oído a muchos hablar de ese hombre y de los muchos males que ha causado a tus santos en Jerusalén. Había una comunidad importante de creyentes, conversos, verdaderos conversos en Jerusalén. Gente que se había convertido con la predicación de Pedro y los demás apóstoles, se hicieron bautizar y pasaron a formar parte de la iglesia, como dice Hechos 2:47. Les leo rápidamente, porque acá dice claramente que el que se convierte pasa a formar parte de la iglesia, no es que se sale de la iglesia. Por eso a mí me molesta mucho, me enoja, pero al mismo tiempo me da mucha pena por esta gente. Vamos a Hechos capítulo 2, versículo 44 en adelante. A ver, todos los creyentes estaban de acuerdo y tenían todo en común, vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el importe de las ventas entre todos según la necesidad de cada uno. Acudían diariamente al templo con perseverancia y con un mismo espíritu. ¿Vieron que sí iban a un templo? ¿Vieron que sí iban a un templo? No es que se reunían en cualquier lugar. Ahora hay gente que dice, no, los templos no. En la casa sí. ¿Cuál es la diferencia? Tu casa se puede convertir en un templo. De hecho, muchos templos cristianos en la antigüedad fueron casas primeramente, que fueron donadas a la iglesia y la iglesia fue utilizando esas casas como templos. Bueno, sigo. Acudían diariamente al templo con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían en las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Y acá viene, alabando a Dios y gozando de la simpatía de todo el pueblo. Por lo demás, el Señor agregaba al grupo a los que cada día se iban salvando. Esta es la versión de la Biblia de Jerusalén. Ahora les voy a leer de la Reina Valera para que vean cómo dice allí. La Reina Valera no dice grupo, dice otra palabra que a mí me gusta. Dice, Hechos 2:47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Ven ahí? El Señor añadía a la iglesia. ¿A quiénes? A los que habían de ser salvos. Así que los que se iban bautizando se iban añadiendo a la iglesia. Ah, pero ahí no dice bautismo. Sí dice en el versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Dice el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron, acá está, se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pero no solo eso, hay más. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en la fracción del pan y en las oraciones. O sea, una misa. Perseveraban en la misa, asistían a misa. Asiduamente, dice acá esta otra versión. Eso es una conversión.
acercarse a la iglesia. Yo me convierto ahora, entonces Dios va a ser centro de mi vida, yo voy a vivir de acuerdo a las enseñanzas de los apóstoles. Dice el versículo 42, Hechos 2:42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Si yo me convierto, si yo digo que soy cristiano, debo perseverar en la doctrina de los apóstoles, debo perseverar en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Ahí no dice salir de la iglesia, ahí no dice que se convirtieron, acá no dice aceptaron al Señor como su único, acá no dice aceptaron a Jesús como su único Señor y Salvador y cada uno fue por su lado. No. Acá no dice que cada uno fue a fundar otra iglesia. No. Acá dice que se añadieron a la iglesia. Tan solo ese día 3,000 personas. Entonces es una mentira muy grande decir yo me convertí. Yo me convertí, ahora me salgo de la iglesia. Eso es mentira. O sea, la conversión es mentira. Que se salió de la iglesia sí es verdad. Pero que, me convertí no. Porque convertirse es añadirse a la iglesia. Convertirse es ser humilde como Saulo, que ahora, en Hechos de los Apóstoles, versículo 13 en adelante, vamos a ver cómo él se deja guiar por la iglesia. A pesar de todos los estudios que él tenía, alumno preferido de Gamaliel. Sigo en Hechos de los Apóstoles. Versículo 13. Respondió Ananías: Señor, he oído a muchos hablar de ese hombre y de los muchos males que ha causado a tus santos en Jerusalén, y que aquí tiene poderes de los sumos sacerdotes para apresar a todos los que invocan tu nombre. ¿Vieron? Saulo tenía autoridad, era enviado de los sumos sacerdotes judíos. ¿Dónde dice que son judíos? Versículo 2. Le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. O sea, Saulo iba a presentarse en las sinagogas de Damasco, diciendo, yo tengo autoridad de allá, de Jerusalén, para perseguir a los cristianos, para llevar presos a los cristianos. ¿Ven? Entonces, los sumos sacerdotes que menciona acá, esos mismos que mataron a Jesús, no eran católicos, eran de religión judía. Le duela a quien le duela. O sea, Saulo era verdaderamente fariseo y se sometía verdaderamente a la autoridad de los sumos sacerdotes judíos. No era de religión romana, como dijo un pastor el otro día. Evidentemente desconoce mucho la Biblia, pero claro, ellos son bíblicos, pero no usan la Biblia. Bueno, sigamos. He aquí, no, dice que aquí tiene poderes de los sumos sacerdotes para apresar a todos los que invocan tu nombre. Bien, sigo. El Señor le respondió: vete, pues he elegido a este como instrumento para llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes y a los israelitas. Entonces le da una orden a Ananías, le dice, anda junto a Saulo, porque lo he elegido como instrumento para llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes y a los israelitas. Saulo fue elegido como instrumento, como un enviado más, un apóstol más, prácticamente.
yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Jesús le dice, yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Vieron que ser cristiano no es hacerse rico. Vieron que ser cristiano no es prosperar. Vieron que ser salvo no es ser millonario. Acá Dios mismo le dice a Ananías, yo le voy a mostrar a Pablo, a Saulo de Tarso, le voy a mostrar cuánto tendrá que sufrir por mi nombre. Se sufre por el nombre de Cristo. No es que uno se hace millonario por el nombre de Cristo. No es que Dios te va a librar de todos los sufrimientos porque ahora sos cristiano. El otro día estaba viendo un video de unos pentecostales donde cuentan una historia de ellos de que desde que se convirtieron al pentecostalismo, desde que aceptaron a Jesús, ahora comen mejor. Estamos más gorditos. Claro que estamos más gorditos, porque ahora roban el dinero de la gente. Antes no tenían dinero para comprar comida, ahora sí tienen. Ahora sí, porque se pasan pidiendo diezmos, por eso están más gorditos. Sinvergüenzas. Yo le mostraré cuánto tendrán que padecer por mi nombre. Entonces se sufre por el nombre de Jesús. Se sufre. El camino del cristiano es sufrido. El camino de la iglesia es sufrido. Versículo 17. Fue Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y le dijo, Saulo, hermano, me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, para que recobres la vista y te llenes del Espíritu Santo. Epa. Entonces, vemos que le impuso las manos, llega Ananías, le impone las manos a Saulo y le anuncia, vengo de parte de Jesús. Me ha enviado a Jesús. Ese mismo que se te apareció allá por el camino, donde venías, por donde venías. ¿Para qué me envió? Para que recobres la vista. ¿Recuerdan que él estaba ciego? Estaba ciego, ya no comía, ya no tomaba nada, se pasaba en oración, estaba en shock. Ahora él va a recobrar la vista y va a quedar lleno del Espíritu Santo. Versículo 18. Dice, al instante cayeron de sus ojos una especie de escamas y recobró la vista. Le impone las manos a Ananías, a Saulo, le habla, le dice, vengo enviado de Jesús para que recobres la vista y te llenes del Espíritu Santo. Al instante cayeron como escamas de sus ojos y recobró la vista. Ahora él puede ver de nuevo. Recobró la vista. Ahora, acá hay un punto muy interesante. Saulo no quedó lleno del Espíritu Santo simplemente al ver a Jesús. ¿Vieron que se le apareció Jesús? ¿Sí? Se le apareció Jesús por el camino. Él iba a Damasco para perseguir a los cristianos. Se le aparece Jesús. Cae Saulo del caballo. Se queda ciego. Se queda ciego, pero no se queda lleno del Espíritu Santo. No se queda lleno del Espíritu Santo. Se queda ciego y se queda en shock de tan dolido que él estaba porque él perseguía, se dio cuenta, estoy persiguiendo al bando equivocado. Estoy persiguiendo a los inocentes, estoy persiguiendo al pueblo de Dios. Estoy persiguiendo a la iglesia de Dios. Pero acá lo que quiero recalcar es que él no recibe el Espíritu Santo al ver
a Jesús. No. Y esto quiero que quede bien claro, por favor. Subrayen esto. Porque Saulo recibe el Espíritu Santo a través de la imposición de las manos de Ananías. No recibe a través de una visión, como dicen los pastores protestantes. Yo tuve un sueño, yo escuché al Señor y me quedé lleno del Espíritu Santo. Yo un día abrí la Biblia y el Señor me dijo, funda tu iglesia, tú eres mi elegido. Abrió en Mateo 16, 18 y él se creyó Pedro. Sí, porque yo me llamo Pedro también, entonces seguramente el Señor me está diciendo que yo funde una iglesia. Él quiere fundar una iglesia sobre mí. Pero se quedaron locos. Les patina el coco. Saulo recibe el Espíritu Santo por medio de la imposición de manos de Ananías, no de otra forma. Y miren que Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso. A pesar de eso, a pesar de que, miren, Jesús pudo haberle llenado ya del Espíritu Santo a Saulo cuando él tuvo la visión. Pero no fue así, sino que le dijo a Saulo, levántate, entra en la ciudad y te dirán lo que debes hacer. Le avisa a Ananías y Ananías va junto a Saulo y ahora le impone las manos y Saulo recibe el Espíritu Santo por medio de la imposición de manos de Ananías. Queda lleno del Espíritu Santo. Bien, entonces no se recibe el Espíritu Santo por medio de una visión, sino que por imposición de manos de un ministro, de los ministros de la Iglesia de Cristo. Y solamente de esa manera se recibe el Espíritu Santo. No hay otra manera de recibir el Espíritu Santo. No es haciendo una oración, una confesión de fe. Yo acepto a Jesús como mi único Señor y Salvador. Yo rechazo la religión. Ahora ya estoy lleno del Espíritu Santo. No, Señor. No es así. Ni siquiera San Pablo. Ni nadie. No hay ningún ejemplo en la Biblia que haya recibido el Espíritu Santo por medio de una oración. Se recibe el Espíritu Santo por medio de imposición de manos de los auténticos ministros de la iglesia y no de otra manera. No hay otra manera de recibir el Espíritu Santo y punto. Así está establecido por Dios mismo y hay varios ejemplos en la Biblia. Entonces, se le cayeron de sus ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Ahí está. Entonces fue bautizado, recibe el Espíritu Santo, ¿sí? Y acá dice algo más. También recibió alimento, tomó alimento y recobró fuerzas. ¿Qué alimento será ese? ¿Cualquier alimento? Miren que estamos hablando de recibir el Espíritu Santo. Miren que estamos hablando de bautismo. Se le impuso las manos. Ananías impone las manos a Saulo. Ananías bautiza a Saulo. Le da alimento. Tomó alimento y recobró fuerzas. Está todo en el mismo párrafo. Está ahí. Abran sus Biblias y vean. O sea, recibió su bautismo, su primera comunión, y la también. Y de hecho, esos tres sacramentos antes se daban todos juntos. Era la manera de antes. Así era antes. Ahora recibimos todo por separado los sacramentos. Bueno, escuchen cómo sigue. Saulo estuvo algunos días con los discípulos de Damasco.
pero pronto se dispuso a predicar en las sinagogas. Fíjense, Saulo estuvo algunos días ¿con quién? ¿Con quiénes? Con los discípulos de Damasco, o sea, eran personas que ya estaban instruidas, ya estaban catequizadas. Saulo permaneció unos días con ellos. Lo más lógico es que hayan hablado de todo lo que había sucedido, de que se le apareció Jesucristo y bueno, cuántas cosas habrán conversado. Y permaneció con los discípulos algunos días, que estoy seguro que los discípulos habrán aprovechado para catequizarle, para enseñarle sobre Jesús. Porque recuerden que Saulo no conoció personalmente a Jesús mientras Jesús estuvo aquí viviendo, predicando con sus apóstoles, ¿verdad? Saulo no lo conoció personalmente, sino que pudo ver la luz y después recibe la doctrina de Jesús, recibe la doctrina acerca de Jesús por medio de los discípulos, o sea, por medio de la iglesia. Y dice, pronto se puso a predicar en las sinagogas. Enseguida se puso a predicar. Él no esperó mucho tiempo. Enseguida se puso a predicar sobre Jesús. ¿Dónde? En las sinagogas, nada más y nada menos. Allí de donde él venía. Donde él tenía que presentarse con las cartas que le dio el sumo sacerdote. Él se tenía que presentar ahí y decirle, miren, yo vengo para perseguir a los cristianos. Pero, ¿qué pasa? Él hizo lo opuesto. Se puso a predicar sobre Jesús en las sinagogas. Y no esperó mucho, ¿eh? Yo conozco gente que viene estudiando Biblia hace 5 años. El año pasado, o fue este año, antes de la pandemia, recuerdo una persona que se me acercó en una capilla donde yo estaba dando una pequeña lección de la apologética. Se me acerca este muchacho y me dice, hace 5 años yo estudio Biblia con el padre Víctor Cabañas. Saludos, padre Víctor Cabañas. Hace 5 años estudio Biblia con el padre Víctor Cabañas. Y le dije, ¿y qué haces con eso? Y me dice, nada, no me animo a salir a predicar. Y eso les está pasando a muchos católicos, no se animan a salir a predicar. Fíjense la actitud de Saulo, él sin conocer todo, en pocos días ya dijo, bueno, yo voy a salir a predicar sobre Jesús. Decía él, este es el Hijo de Dios. Y todos los que le oían quedaban atónitos y comentaban, ¿no es este el que en Jerusalén perseguía encarnizadamente a los que invocaban ese nombre? Y el que había venido aquí con el objeto de llevárselos encadenados a los sumos sacerdotes. ¿Vieron? Esa era la misión de San Pablo, llevar presos a los cristianos. Y fíjense la palabra que va a utilizar ahora nuevamente, versículo 22. Comparen este versículo 22 con el 19. ¿Recuerdan el 19? Donde dice, tomó alimento y recobró fuerzas. Tomó alimento y recobró fuerzas. Vamos al versículo 22, donde dice, pero Saulo se fortalecía y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que este es el Cristo. Saulo se fortalecía. Vamos a ver cómo dice acá la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Hechos 9:22. Acá ellos cambiaron la palabra.
Cambiaron la palabra. Vamos a ver el 19. Dice, habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Ok. Y vamos al 22. Dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco. La palabra es que se fortalecía. Se fortalecía. ¿Cómo se fortalece el cristiano? Por medio del alimento, el pan eucarístico. Ese es el alimento que fortalece al cristiano. Saulo se iba fortaleciendo cada día. Y dice, confundía a los judíos que vivían en Damasco. O sea, él iba y hablaba de Cristo, les demostraba que este es el Cristo, dice ahí mismo. O sea, se empezó a tener pequeños debates con los judíos. Les confundía, claro, pero, por supuesto, porque él era un perseguidor de los cristianos. Y ahora él venía a hablar de Cristo, porque se había convertido. Pero además, Saulo se sometió a la autoridad de la iglesia. No es que él fue y fundó otra iglesia. No, yo soy más porque yo vi a Jesús en una luz. Yo vi una luz y la luz me habló, me dijo que yo soy el elegido. No. Saulo fue obediente a Dios porque Dios le dijo, Jesús le dijo, levántate y entra en la ciudad. Ahí se te dirá qué hacer. ¿Quién le va a decir qué hacer a Saulo? La iglesia. ¿Le van a instruir? ¿Quiénes? Los discípulos, o sea, la iglesia, los cristianos. Saulo se fortalecía y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que este es el Cristo. Recuerden que Saulo dominaba las escrituras. La demostración que él habrá dado se tuvo que haber basado en las escrituras. Como buen fariseo, dominaba las escrituras. Y luego dice, al cabo de bastante tiempo, los judíos tomaron la decisión de matarlo. Pero Saulo tuvo conocimiento de su conjura. Habían montado vigilancia día y noche hasta en las puertas de la ciudad, por si podían matarlo. Le buscaban para matarle a Saulo por todos lados. Habían montado vigilancia para encontrarle a Saulo, a ver dónde se metió. Pero ¿qué pasó? Pero los discípulos se lo llevaron durante la noche y lo descolgaron por la muralla dentro de una espuerta. Le ayudaron para escapar. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, intentó ponerse en contacto con los discípulos. ¿Quiénes estaban en Jerusalén? Los apóstoles. Los apóstoles estaban en Jerusalén. Y Saulo intenta ponerse en contacto con ellos. ¿Pero qué pasó? Dice, pero todos le tenían miedo. Le tenían miedo a Saulo, claro, igual que a Ananías. Él también le tenía mucho miedo. Todos le tenían miedo, pero pues no creían que fuese discípulo. Ellos no podían creer que se había convertido. No podían creer. Versículo 27 dice, entonces Bernabé lo tomó consigo y lo presentó a los apóstoles. Acá está, Bernabé, que era más cercano a los apóstoles, toma consigo a Saulo, se arriesga, bueno, me voy a arriesgar, voy a ir a ver si no me mata. Lo toma con él y lo presenta a los apóstoles. Y les contó cómo había visto al Señor en el camino. Acá está el testimonio, les cuenta su testimonio, esto me pasó. Y sigo.
cómo le había hablado y cómo había predicado con valentía en Damasco en el nombre de Jesús. Les contó, bueno, me sucedió esto, me dijo esto y aquello, y yo, bueno, recobré la vista de esta forma. Me instruyeron los discípulos en Damasco. Conocí a Ananías, me impuso las manos, recobré la vista, me llené del Espíritu Santo, me hice bautizar, tomé el alimento que bien podría ser la Eucaristía. Les contó todo a los discípulos, a los apóstoles. Y les dice, y fui cara dura, me fui a predicar. No fui perezoso como muchos católicos. Me fui a predicar. No me quedé sentado. No me quedé con los brazos cruzados. Me fui a predicar. Apenas tuve más o menos clara la idea, ya me levanté y me fui a predicar. ¿Verdad? Qué lindo. Ojalá todos los católicos fueran así. Saulo empezó a andar con ellos por Jerusalén. ¿Ven? Saulo empezó a andar con los apóstoles. Empezó a caminar por ahí con los apóstoles, predicando con valentía en el nombre del Señor. También hablaba y discutía con los helenistas. Acá está. O sea, tenía debates. Hablaba y discutía con los helenistas, aunque estos intentaban matarlo. ¿Quiénes eran los helenistas? Había helenistas dentro de la iglesia, pero también había helenistas entre los judíos. Acá no especifica cuáles helenistas eran. Supongo que eran los judíos que eran helenistas. Supongo que se refieren a esa gente, porque intentaban matar a Pablo. No veo la razón de que lo quieran matar un grupo de cristianos, siendo que él estaba andando con los apóstoles y además predicando el evangelio. Así que no hay razón para pensar que estos helenistas eran cristianos. Estos helenistas habrán sido de otra religión, o sea, muy bien podrían ser judíos. Bueno, versículo 30. Los hermanos, al saberlo, lo llevaron a Cesarea, ¿verdad? Lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso. Lo enviaron a su pueblo otra vez. Así que, hermanos, acá podemos ver ya cómo San Pablo empieza a predicar, se convierte, obviamente se convierte antes, se hace bautizar, recibe la imposición de manos de Ananías y anda con los apóstoles. O sea, camina por ahí con los apóstoles, predicando en Jerusalén. En otras palabras, se hizo obediente, se sometió a la iglesia. Allá en el capítulo 13, podemos ver, a ver, en el versículo 1 en adelante ya. Acá vamos a ver que Saulo estaba verdaderamente sometido a la iglesia. Le voy a poner ahí, ¿cómo es? Sí, capítulo 13. Capítulo 13. Les pongo ahí. Vamos a Hechos 13. Dice, en la iglesia establecida en Antioquía
Había profetas y maestros: Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manahén, hermano de leche del tetrarca Herodes, y Saulo. Mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, ¿escucharon bien? Estaban celebrando el culto del Señor y ayunando. ¿Cuál es el culto del Señor? El culto del Señor es el mismo que San Pablo describe en 1 Corintios capítulo 11, del 23 en adelante. La Eucaristía. Estaban celebrando el culto del Señor y ayunando. Dijo el Espíritu Santo: sepárenme a Bernabé y a Saulo para la tarea que he decidido encomendarles. Entonces, después de haber ayunado y orado, escuchen lo que pasó. Les impusieron las manos y los enviaron. Así que una vez más acá, San Pablo, obediente a la iglesia, recibe la imposición de manos de parte de la jerarquía eclesial, ¿verdad? Los que estaban por encima de él. Él es enviado por la iglesia, entonces, Él es enviado por la iglesia. Y si sigo leyendo, dice: ellos pues, enviados por el Espíritu Santo, ¿vieron? Enviados por el Espíritu Santo. O sea, ser enviado por la iglesia es lo mismo que ser enviado por el Espíritu Santo. Les leo de nuevo el versículo 3. Entonces, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los enviaron. Entonces, la iglesia establecida en Antioquía, la gente que estaba ahí, los presbíteros imponen las manos a Saulo y Bernabé y los envían. Eso es equivalente a ser enviado por el Espíritu Santo. Lo dice el versículo siguiente: ellos pues, enviados por el Espíritu Santo. ¿Ven? ¿Por qué acá no dice ellos pues enviados por la iglesia? No, dice enviados por el Espíritu Santo. Entonces, ser enviado por el Espíritu Santo es lo mismo, lo mismito, como diría Padre Toro, que ser enviados por la iglesia. Es lo mismo. Es lo mismo. Bien. A ver cuánto tiempo. 1 hora 20 y algo estamos. Bueno, así que, hermanos, espero que con esta reflexión mía, bastante simple tal vez, pero versículo por versículo, espero que les ayude a entender mejor lo que es una conversión, teniendo el ejemplo de San Pablo. Acá tengo muchos otros versículos para hablar sobre conversión, pero me iría hasta no sé cuántas horas de transmisión. Y yo sé que hoy es día de fiesta. Hoy estarán ustedes preparándose para pasar con sus familias. Así que no les quiero sacar mucho tiempo, pero sí quería compartir con ustedes esta reflexión acerca de Hechos capítulo 9. Cómo San Pablo se convirtió, qué hace un verdadero converso. El verdadero converso se arrepiente como San Pablo. Recuerdan que él estuvo 3 días en oración, sin comer, sin beber. Se arrepiente, se arrepintió. El verdadero converso
se acerca a la iglesia. ¿Recuerdan? Jesús le dice a Saulo, levántate y entra en la ciudad y te dirán lo que debes hacer. Y va a la ciudad. Ah, pero la ciudad no es la iglesia. No, la ciudad no es la iglesia, pero ahí es donde Ananías, que era miembro de la iglesia, él va junto a Saulo y le impone las manos por orden de Jesús. Orden de arriba, orden del jefe. Le dice, anda, imponerle las manos a este tal Saulo, porque yo lo he elegido para una misión importante, para ir a los gentiles, para que lleven mi palabra a todos lados. Muy bien. Saulo no rechaza la imposición de manos. Saulo acepta la imposición de manos de Ananías, recobra la vista y se queda lleno del Espíritu Santo. Hechos 9:17. O sea, uno se llena del Espíritu Santo, uno recibe el Espíritu Santo por medio de la imposición de manos de los ministros auténticos de la Iglesia Católica. ¿Y qué más hizo este nuevo converso Saulo? ¿Qué más hizo? Se hizo bautizar. Se hizo bautizar. Entró de esa manera, se añadió a la iglesia, así como muchos otros allá en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, 40 y tantos en adelante, se hicieron bautizar, se añadían a la iglesia. El Señor iba añadiendo a la iglesia cada día nuevos conversos, ¿verdad? ¿Cómo? Por medio del bautismo. Acá está un ejemplo más. Saulo se hace bautizar, se hace miembro de la iglesia. No es que él va y funda otra iglesia, no. Se hace miembro de la iglesia. ¿Qué más hizo Saulo? Tomó alimento, ¡pam! Tomó alimento, ahí está el pan de vida, tomó alimento y recobró fuerzas. ¿Vieron? Vida sacramental, bautismo, Eucaristía. Después también más adelante decía en el capítulo 13 que mientras celebraban el culto del Señor, ¿cierto? Estaban celebrando el culto del Señor y ayunando. El Espíritu Santo les dice, sepárenme a Bernabé y a Saulo para la tarea que he decidido encomendarles. Entonces, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos, acá está, nuevamente les imponen las manos, y los enviaron, les impusieron las manos, los enviaron. Siguiente versículo dice, ellos pues, enviados por el Espíritu Santo, viajaron a Seleucia, etcétera, etcétera. Así que ser enviado por los ministros de la Iglesia Católica es lo mismo que ser enviado por el Espíritu Santo. No, pero yo fui enviado por mi pastor de allí a la vuelta. No tiene Espíritu Santo ni el pastor ni la persona enviada por el pastor. No tienen sucesión apostólica. Al no tener sucesión apostólica, al no ser enviados por la iglesia, no tienen Espíritu Santo. Al no ser enviados por la iglesia, no tienen autoridad. Al no ser enviados por la iglesia, no tienen ningún poder. Al no ser enviados por la iglesia, no vienen de parte de Cristo. Por eso es que predican un evangelio diferente. Por eso es que ellos predican el evangelio torcido, ese evangelio que dice acepta a Jesús y salte de la iglesia, rechaza a la iglesia. Pero sabemos ya, por el simple ejemplo, por este simple ejemplo de Saulo, sabemos que el verdadero converso se arrepiente, se acerca a la iglesia, se confiesa, pide perdón por sus pecados. Imagínense lo que habrá sido Saulo ahí con los apóstoles. ¿Cuántas veces le habrá pedido perdón
por haberles perseguido, por haber querido encarcelarles. Un dolor que habrá sentido de por vida San Pablo. Haber perseguido a la iglesia de Cristo. ¿Cuántas veces le habrá pedido perdón a los cristianos? Así que el verdadero converso se hace miembro de la iglesia y lleva una vida sacramental, igual que San Pablo. Igual que San Pablo. Toma el alimento y recobra fuerzas. ¿Dónde? Cuando nosotros nos llenamos de fuerzas, cuando nosotros los cristianos recobramos fuerzas, cuando tomamos el alimento espiritual en la misa, ¿verdad? Acá está, Hechos 9:19. Tomó alimento y recobró fuerzas. El pan bajado del cielo, el pan de vida eterna. El que coma mi carne y beba mi sangre, permanece en mí y yo en él. Así que ese es el camino del verdadero cristiano. No ese otro camino que predican por ahí. Convertirse, entre comillas, dejar un vicio, dejar los vicios para abrazar otros vicios. Dejar la borrachera para ahora atacar a la iglesia. Me da pena, sinceramente, me da pena por esa gente que se dejó mentir, que se dejó engatusar por las mentiras de los pastores que andan predicando ese evangelio. Antes eran católicos y no iban a misa, seguramente llevaban una vida desordenada. Ahora ya no llevan una vida desordenada, entre comillas. Pero ahora sí, se pasan juzgando a todo el mundo. Ahora persiguen a la iglesia. Y encima dicen que no tienen pecados. ¡Qué bárbaro! Así que, hermanos, esa es la gran diferencia entre un verdadero converso y un falso converso. El falso converso acepta a Jesús y rechaza a su iglesia. El verdadero converso acepta a Jesús y se vuelve miembro activo de la iglesia. Miembro fiel de la iglesia. Porque Jesús y su iglesia son uno solo. Jesús es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Como dice Efesios 5:25, Jesús dio su vida por la iglesia. Jesús dio su vida por la iglesia que es su esposa. ¿Y quiénes somos nosotros para rechazar a la esposa de Cristo? ¿Quiénes somos nosotros? Me creo muy cristiano, pero ahora no. Yo me voy a otro lado y ahora voy a atacar a la iglesia. No, eso no es ser cristiano. Eso es ser anticristiano. ¿Saulo era o no era anticristiano? Sí era anticristiano. Entonces, si Saulo, que perseguía a la iglesia, era anticristiano, podemos concluir que aquellos que hoy persiguen a la iglesia, por más que digan Señor, Señor, por más que digan yo acepté a Jesucristo como mi único Salvador, si persiguen a la iglesia, son anticristianos, son anticristos. O sea, vienen enviados por otro espíritu que no es el Espíritu Santo. Porque ser enviado por la iglesia es lo mismo que ser enviado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no se puede contradecir. No puede el Espíritu Santo decirte hoy que hables bien de la iglesia y mañana que hables mal de la iglesia, que persigas a la iglesia. El Espíritu Santo es el Espíritu que guía a la iglesia. Así que si una persona viene supuestamente
llena del Espíritu Santo y se pone a decir, acepten a Jesús, acepta a Jesús como tu único Señor y Salvador, y rechaza toda religión, rechaza a la Iglesia Católica, sal de la Iglesia Católica, esa persona no viene con el Espíritu de Dios. Esa persona viene con otro espíritu, que no es de Dios. No es de Dios. Y por eso acá, voy a terminar con esta. Seguramente ya saben a dónde voy. Vamos a la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1, donde dice, queridos, y esto les digo a ustedes, para terminar el año, queridos rescatistas, queridas personas que nos siguen en la página, queridos, no se fíen de cualquier espíritu, no se fíen de cualquier espíritu, no se fíen de cualquiera que dice que viene con el Espíritu Santo, no se fíen de cualquiera que viene con la Reina Valera bajo el brazo, no se fíen de cualquier espíritu, antes bien, comprueben si los espíritus son de Dios. Comprueben si los espíritus son de Dios. ¿Cómo vamos a comprobar? Cuestionando, haciéndoles preguntas acerca de la fe. Cuando contradicen la doctrina de la iglesia, entonces podemos concluir que no vienen con espíritu de Dios. Cuando contradicen a la doctrina de los apóstoles, que es lo mismo que la doctrina de la iglesia, cuando contradicen a esa doctrina, entonces sabemos que no son de Dios, no son espíritus de Dios. No tienen Espíritu Santo, en otras palabras. Les leo otra vez. Queridos, no se fíen de cualquier espíritu, antes bien, comprueben si los espíritus son de Dios, pues son muchos los falsos profetas que han venido al mundo. Hay muchos falsos profetas que han venido al mundo. No es un solo falso profeta, como mucha gente espera un falso profeta. Va a venir el falso profeta y se va a sentar allá en el Vaticano. Le va a sacar su trono al Papa. Se va a sentar ahí y él va a ser el antipapa, va a ser el falso profeta. No, acá dice que hay muchos falsos profetas. Hay muchos falsos profetas. ¿Quién es el falso profeta? El que trae la doctrina contraria a los profetas. Un profeta es el enviado de Dios, o sea, enviado por la iglesia. Un profeta es el que te lleva la palabra de Dios. ¿Sí? El profeta que viene enviado por la iglesia, entonces es enviado por el Espíritu Santo, o sea, enviado de Dios. Pero acá dice que hay muchos falsos profetas, o sea, hay muchos profetas que no son enviados por Dios, no son enviados por la iglesia, no tienen la sana doctrina, no predican el mismo evangelio, predican otro evangelio, un evangelio distorsionado, un evangelio distinto, un evangelio que no es cristiano. Así que, hermanos, con esto me quiero despedir. El año que viene vamos a seguir con mucha más apologética. Quiero hacer un llamado a todas las personas que les gusta enseñar, que les gusta leer la Biblia, especialmente aquí en Paraguay, que se pongan en contacto con nosotros en la página para ver cómo podemos organizar actividades para el año 2021. Y a las personas que están fuera de Paraguay, les quiero motivar para que formen grupos de estudio y que se animen, así como San Pablo se animó a los pocos días. Estudió, escuchó las enseñanzas de los apóstoles, las enseñanzas de los cristianos en Damasco, escuchó las enseñanzas
y dijo, yo voy a ir a predicar también, y salió a predicar. Yo les quiero animar a ustedes a salir a predicar. No tengan miedo, no tengan miedo, no va a venir la policía a decirles que no prediquen. Todo lo contrario, cuando ustedes salgan van a ver que hay mucha gente católica que les van a agradecer, especialmente si van frente mismo a una parroquia, frente a una catedral. En muchas ciudades de América, las catedrales, las parroquias están en el medio mismo de la ciudad, con una plaza enfrente. Ustedes pueden ir a pedir permiso al párroco para predicar, demuéstrenle que son católicos, obviamente, y yo les aseguro que a la gente que la gente que anda por ahí les van a agradecer. Y de esa manera ustedes van a ayudar también en la parroquia. Hay muchos catequistas que no se animan ni siquiera a predicar a sus alumnos. Así que si vos sentís ese llamado para predicar, acércate a tu párroco, habla con él. ¿Cómo puedo ayudar? Pero formate, mantenete firme en la fe que hemos recibido de los apóstoles, mantenete firme en el depósito de la fe, firmes en el magisterio de la iglesia. Agradezco a todos por habernos acompañado este año 2020, que fue un año seguramente para olvidar, ¿verdad? Aunque para muchos fue un año lindo también. Para Rescate fue un año muy lindo, les cuento. Fue un año muy lindo porque la comunidad creció mucho y hemos avanzado bastante en la misión que tenemos. Y hoy queremos invitar a todos, quiero invitar a todos a que se formen y que armen sus grupos de trabajo en sus pueblos, en sus ciudades, comuníquense con nosotros, vamos a formar una red de evangelizadores, vamos a formar una red de apologistas, pero con mansedumbre y paciencia, con amor, porque la apologética más que nada tiene que llevar al fiel de vuelta al centro de la vida cristiana, que es la Eucaristía. Ese es el objetivo de la apologética. Que la persona que se alejó de la iglesia por A o B motivo, vuelva a la iglesia, que vuelva a Cristo. O sea, que vuelva a Cristo en su iglesia, en otras palabras. Que vuelva a Cristo a través de los sacramentos, la vida sacramental. Ese es el objetivo de la apologética. Uno de los objetivos. Otro objetivo también es, claro, que salga la verdad a la luz. Eso siempre sucede cuando hay debates. Hay debates. Los protestantes nunca tienen la forma de demostrar lo que ellos dicen. Ellos se imaginan que sí, pero en realidad no. Una persona neutral que escuche cualquier debate se da cuenta claramente a los pocos minutos de que el protestante no está diciendo nada. Así que, hermanos, pónganse en contacto con nosotros acá en la página, mándenos un mensajito, no en los comentarios, hay un botón ahí para mandar mensajes privados para Rescate. Pónganse en contacto con nosotros, vamos a formar esa red que les digo, vamos a tratar de ayudarles a ustedes como se pueda. Y adelante con esto, es fuerza para 2021. A ver, vamos a leer los mensajes. A ver un poquito, dice Omar, feliz Navidad y feliz Año Nuevo, hermanos, Iglesia Católica. Muy bien, gracias Omar, gracias. Silvia Gutiérrez dice, a ver, voy a poner los mensajes acá en la pantalla. Ahí, Silvia Gutiérrez dice, yo me imagino que pidió perdón. Sí, muchas veces así debemos pedir perdón a Dios cuando le fallamos. Exacto, San Pablo tuvo que haber pedido perdón, no es que se quedó callado. No,
pidió perdón porque se sometió a la autoridad de la iglesia y además se hizo bautizar. ¿Qué hacían las personas para bautizarse? Se confesaban sus pecados. Y era una confesión pública, ¿eh? Era una confesión pública. Ahora tenemos nosotros la confesión uno a uno con el sacerdote. Una confesión privada prácticamente. Pero antes, hace mucho, la confesión era pública. Así que en público también se te perdonaban los pecados. Pero ¿se imaginan la vergüenza que habrá sentido Pablo? No sé. Un gran ejemplo, realmente San Pablo, un gran ejemplo. A ver, sigamos. Dice Omar, es verdad, lo que no se practica se pierde. Cierto, lo que no se practica se pierde. Sergio Cobian dice, gracias por estas explicaciones llenas de muchas bendiciones. Gracias, Sergio, muchas gracias. Omar dice otra vez, saludos, Javier, saludos, hermanos católicos y no católicos. Sí, señor, saludos para todos. Sergio Cobian dice, hola, hermanos de rescate, Dios Dios los siga bendiciendo y nuestra Madre Virgen María los proteja por siempre. Feliz año nuevo para todos, ¿eh? Feliz año nuevo para todos. Se acerca ya aquí en Paraguay el año nuevo, ahora son las 9:45. Alejandro Ferreira dice, saludos desde Chile, hermanos, sigan adelante con valentía, amor y verdad. Gracias, Alejandro, gracias. David López desde Japón dice, en la imposición de manos recibe el Espíritu Santo Saulo. Sí, así mismo David recibió en la imposición de manos, no cuando él tuvo la visión, como dicen los evangélicos. Él vio una luz y recibió el Espíritu Santo. No, y empezó a hablar en lenguas. No, nada de eso. Él recibió el Espíritu Santo a través de la imposición de manos de Ananías. Gracias, Linet Sánchez, también gracias por estar con nosotros. Ángel Vera Valencia dice, San Pedro nunca fundó su propia iglesia, ni tampoco los demás. Eso es verdad. Explica Santa Iglesia, columna y baluarte de la verdad, es la Iglesia Católica fundada por nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, los apóstoles todos fueron de la misma iglesia, no es que cada uno fue a fundar su propia iglesia. Así que, como dice Frank Morera, sentido común. ¿Cómo vas a ir a fundar otra iglesia si ningún apóstol hizo eso? Pero claro, ellos son muy bíblicos, entonces, no sé de qué Biblia estarán leyendo. Sí, los falsos pastores protestantes insultan, es porque les duele la verdad. Bien dice Cristo, al ojo enfermo le perturba la luz. Gracias, Ángel. También dice, hermano, gracias por trabajar sin descanso para traernos la verdadera palabra de Dios, que María la Virgen, Madre del Creador, nos acompañe siempre. Gracias, Ángel, por tu compañía, por tus saludos. También Mario Sanabria también está con nosotros. San Atanasio Romano, que es mi querido hermano de grupo. Gustavo González, gracias también. Graciano Escobar dice, sos el más estúpido, no entendés nada de la Biblia, dejate de decir pavadas. A ver, espera, qué bárbaro, que se enojan. Graciano, vos sos de Luque, ¿de dónde sos? Seguramente es de la secta Casa de Restauración, amigo de esas personas que estaban como locos el domingo. Bien, si yo no entiendo nada de Biblia, entonces, ¿por qué ustedes no se animan a venir a dialogar conmigo acá en persona? O acá a través de las redes sociales, pero así en vivo, no esto de mandar mensajito como criaturas, no. Así, en una videollamada podemos conversar, pero bueno, yo no sé por qué no se animan, no, yo no entiendo. Porque si ustedes tienen la razón, ¿por qué no quieren? ¿Por qué van y molestan
a los católicos que no saben de Biblia, pero cuando un católico que sí sabe de Biblia no se animan a hablar. ¿Por qué? Si un evangélico puede venir a responderme esa pregunta con mucho amor, le vamos a recibir, quiero escuchar la explicación. ¿Por qué ellos siempre están molestando, fastidiando a los católicos que no saben de Biblia? Pero cuando un católico formado, un católico que sí lee la Biblia, un católico que sí sabe de apologética, se les cruza por el camino, ellos dicen que la Biblia no es para discutir. Cuando se les muestra la verdad, ellos salen corriendo. ¿Por qué? Graciano, me gustaría escuchar tu explicación. El día que tengas el valor para aparecer acá en vivo, te voy a esperar. Lisandro Montes dice, hay mucho trabajo con los evangélicos. Lo estamos haciendo en el trabajo y voy a sus sectas a hablar de la verdad. Muy bien, Lisandro, muy bien, muy bien. Hay que tener mucho valor para ir a las sectas mismas y hablar frente a ellos. Hay que tener mucho valor y hay que estar bien preparado. Te felicito, Lisandro. Fuerza, dale, fuerza, fuerza, fuerza. Vamos a seguir. Gracias, Esperanza, por estar con nosotros. A ver, Lisandro dice otra vez, saludos, hermano, el Señor le dé poder del Evangelio para poder transmitir la verdad. Gracias otra vez, Lisandro, y bueno, seguimos. Acá hay muchos otros saluditos. Bien. Muy bien, muy bien. Apareció José González. Gracias, José González. Dice, feliz año nuevo, libre de idolatría y sincretismo. Sí, ojalá que sí, libre de idolatría del diezmo, que ya no idolatren el diezmo, que ya no idolatren el dinero, y el sincretismo, claro, fuera del sincretismo. Basta de andar mezclando el cristianismo con la nueva era, con la masonería, con el relativismo. Eso es sincretismo. Y eso es lo que pasa en tu iglesia, José González. Eso pasa en las iglesias protestantes. Así que apoyo 100% lo que dice José González. El Señor nos ha enviado un mensaje hermoso a través de José González. Feliz año nuevo, libre de idolatría, libre de sincretismo. Basta con la idolatría del dinero, basta con la idolatría protestante al dinero. Esa idolatría, ustedes realizan todos los días prácticamente, se viven centrados en ese Cristo que no es Cristo, es un Dios que quiere dinero, un Dios que anda pidiendo diezmos. ¿Para qué? Para agrandar la cuenta bancaria del pastor, para que tu iglesia sea cada vez más grande y cada vez tener más dinero para sacar a más católicos de la verdad. ¿Verdad? Y el sincretismo que ustedes tienen, si vamos a hablar de eso, Josecito González, algún día me gustaría que vuelvas a entrar en vivo con nosotros y vamos a hablar de este punto, vamos a hablar, ahí está. Vamos a hablar de esto, de la idolatría que hay en las sectas protestantes. Vos mismo me vas a contar. Vamos a hablar del sincretismo que hay en tu iglesia. Vos mismo me vas a contar el sincretismo, la mezcla de creencias orientales, creencias de la nueva era, que vamos a ser raptados, que los ovnis, que el dinero, hay que pactar para que el Señor te bendiga, porque si el Señor no te bendice, entonces no vas a ser salvo. Si no pactas, no vas a ser salvo. Si no das tu diezmo, no vas a ser salvo. O sea, la salvación se compra. ¡Qué bárbaro! Bueno, José González, te espero para, no hoy, pero sí, el año que viene. Anímate y gracias por estar con nosotros siempre. David López dice, a pesar de la pandemia, Javier, surgirán problemas sin importar las adversidades. Siempre se impondrá el amor, que este año sea un gran año para ti y tu familia. Gracias, David. Gracias por apoyarnos siempre y saludos para tu familia también. Bueno, ahora sí me despido. Ya es hora de prepararse para la cena, prepararse para recibir el nuevo año.
Les mando un fuerte abrazo a todos. Nos volvemos a ver en unos días más. Nos volvemos a ver en unos días más con más apologética. Vamos a seguir fuertes este año 2021. Que el Señor les bendiga siempre y tengan una muy buena noche con sus familias y empiecen el año con el pie derecho, el 2021. Que quede atrás toda la mala onda del 2020. Que venga un 2021 lleno de cosas buenas, de arriba, de Dios. Bien, un abrazo, un beso y un mordisco en el pescuezo a todos. Muy feliz año nuevo, muy feliz año nuevo. Hasta dentro de 2 o 3 días, ¿sí? Chaucito, paz y bien. Bye. Las sectas andan por las calles buscando a quien devorar. Y tú, sinvergüenza, ¿qué haces? ¿Por qué no me das una mano, católico? ¿Y tú qué haces?